Listo, jóvenes. Entonces vamos a continuar. Los temas que estuvimos viendo dentro de la estructura y principios generales de la argumentación lógica, la lógica de Aristóteles. ¿En qué nos quedamos? Ahora sí. Componentes aristotélicos. Nivel de abstracción, nivel de juicio y nivel de raciocinio. Ya, vamos sobre eso. Vamos, ¿qué más? Nayeli, ahora sí que encontró el cuaderno. ¿Qué más puso? Es lo mismo. A ver, ¿qué le quedó claro? ¿Hasta qué parte exactamente llegamos? Vimos primero los principios. Los principios de la lógica aristotélica, ¿no es cierto? Aquí ya sabemos, son principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente. ¿Sí? ¿Dudas sobre eso? ¿Todo claro? Vimos después conceptos. No se olviden, el tema es estructura y principios generales de la argumentación lógica, la lógica de Aristóteles. ¿Qué vimos en cuanto a los conceptos? Vimos que todo concepto tiene dos propiedades. ¿Cuáles eran estas propiedades? La comprensión y la extensión. Ya, la comprensión y la extensión. Vamos con ejemplos de la propiedad de la comprensión. Un ejemplo de la comprensión. ¿Qué ejemplo podemos poner para entender la propiedad de la comprensión en cuanto a los conceptos? Ayúdeme, Steven. ¿Qué ejemplo podría poner? Que es una característica. A ver, ya, pero ejemplo como tal. Estamos pensando en ejemplos. A ver, algún ejemplo que podamos puntualizar. Si decimos que la comprensión es el conjunto de características que son aplicables al concepto, ¿cómo podríamos ejemplificar la comprensión? Utilicemos un concepto. Primero hay que identificar un concepto. Ya decía yo, por ejemplo, el concepto cuadrado. ¿Cómo sería por comprensión el concepto cuadrado? ¿Cómo podríamos identificar por comprensión el concepto cuadrado? Prácticamente le estoy preguntando qué es un cuadrado. Tiene 4 lados. Ya es una figura que tiene 4 lados. Eso es la comprensión. Y por extensión, ¿cuál era la definición de extensión? Conjunto de todos los objetos que abarca el concepto. Por ejemplo, ¿qué es cuadrado? ¿Qué observa usted que es cuadrado? Y cumple la característica de que tiene 4 lados iguales. Ejemplos. Una mesa. Una mesa, una pantalla, bolso, lo que sea. Todo lo que esté dentro de esta definición. Vamos con otro concepto, a ver si nos queda claro. Algo más complicado. El concepto ser humano. Por comprensión. Mercedes,
por comprensión. Póngame el ejemplo con el concepto ser humano. No sé. A ver, vamos, Nicole. ¿Cómo sería ser humano por comprensión? A ver. Hay que tomar otro tipo de Son medida. seres vivos. Ser vivo. ¿Ser vivo sería comprensión o extensión? No sé si se comprende claramente lo que estoy diciendo. Comprensión son las características y la extensión son todos los elementos que el objeto abarca. Por comprensión, ¿cómo sería? Ser vivo, ¿con qué característica? Su capacidad racional. Dalis, ¿qué más iba a decir? Nada, gracias. Comprensión, el ser humano con su capacidad cognitiva. Es un ser vivo con capacidad cognitiva. No se olviden, porque si dejamos solo con ser vivo, no es una característica propia del ser humano, no es lo que comprendemos propiamente por ser humano. Y por extensión, y ahí ya se nos complica. ¿Qué sería por extensión? Cada uno de los seres humanos que se involucran dentro de este concepto. Me quedan dudas. ¿Están o no comprendiendo lo que les estoy explicando? Está comprendido, Alicia. Eso espero. Decíamos que el concepto es el elemento básico de cada pensamiento. Todos los pensamientos se conforman por pensamientos y dentro de la jerarquía lógica ocupa un lugar fijo. Por este motivo, la lógica aristotélica es conocida por una lógica de clases, porque va definiendo, va organizando cada uno de los conceptos dentro del conjunto al cual ese concepto pertenece. Para definir un concepto se requiere ubicarlo dentro de su género próximo y hacer referencia a la diferencia específica que tiene. El ser humano, por ejemplo, está dentro del conjunto de los animales. Dentro de ese conjunto de los animales está el conjunto de los mamíferos. Dentro de los mamíferos está el ser humano, el humano. Cada uno de estos conceptos va introduciéndose dentro de una clase, dentro de un conjunto de elementos que le caracterizan. Para poder tener una comprensión clara hay que mirar dentro de esos elementos cómo se interrelacionan cada uno de los conceptos. La concepción de Aristóteles del mundo consiste en verlo como un conjunto formado por clases, subclases, géneros, especies que se relacionan de alguna manera, que de alguna manera este elemento se relaciona con el que le sigue. Por lo tanto, para Aristóteles es fundamental ir determinando a qué clase pertenece cada uno de estos conceptos. Por eso decíamos que tiene dos propiedades: las características propias del concepto y el conjunto en el cual se interrelaciona este concepto. Aristóteles plantea una jerarquía de los conceptos en donde uno con más extensión, animal, está por encima del otro con menor extensión, ser humano, ¿sí? Aquí, o mamífero. Cada uno tiene un grado. Para definir este concepto, entonces, es necesario, por ejemplo, si hablamos del concepto ser humano, pertenece al género de los seres vivos, pero se diferencia del resto de animales por su capacidad racional. Podemos poner aquí que existen una serie de animales y una serie de mamíferos, una serie de elementos, pero el ser humano se caracteriza por ser diferente de los demás mamíferos porque tiene una capacidad racional, cognitiva, y se diferencia de los demás animales porque, además de tener esta capacidad cognitiva, es mamífero. Lo que estoy tratando de explicar es que para Aristóteles,
principalmente es fundamental identificar cada una de las clases a las que pertenece, cada uno de los géneros a los que pertenece un concepto, y de ahí se irá determinando los elementos a los cuales pertenece. Hemos llegado hasta la determinación de los conceptos en la clase anterior, y cuando veíamos los tres componentes importantes de toda estructura de pensamiento, decíamos que los conceptos es la estructura más básica. Y posteriormente va el juicio. Vamos a revisar entonces ya rápidamente lo que es propiamente el juicio dentro del tema que estamos. El concepto no tiene valor lógico, como les decía. No podemos decir de una mesa si es verdadera o si es falsa. Solo podemos decir que existe o no. Cuando se genera la unión o explicación de conceptos, cuando se predice algo sobre un concepto, es posible establecer su valor de verdad, lo cual se conoce como proposición o juicio lógico. Por ejemplo, el concepto ser humano no es verdadero ni falso, pero cuando se afirma que el ser humano es racional, ya se puede decir su verdad o falsedad. Por lo tanto, cuando hablamos de juicio, estamos hablando propiamente de las proposiciones y no de los conceptos. Con relación al juicio a un concepto, el concepto es la unidad básica del conocimiento. Esta unidad más pequeña o esta representación más pequeña de un concepto. Esta representación mental de un objeto, pero como unidad o abstracción básica. Podemos decir entonces, por ejemplo, ser humano. No podemos dar el grado de verdad de este concepto. No puedo decir si es verdadero o falso. Solo puedo decir que existe. Pero si yo enuncio que el ser humano es racional, aquí sí puedo dar el grado de verdad. Puedo decir es verdadero o es falso. El juicio estará encaminado, por lo tanto, a estas proposiciones. Una proposición es un enunciado intelectual compuesto de sujeto, predicado, y según su cantidad puede ser universal o según su cualidad puede ser afirmativa o negativa. Vamos a identificar esto, a qué me refiero específicamente. Copiarán el cuadro que tengo aquí. Podemos nosotros decir entonces que una proposición puede ser de la siguiente manera. Puede ser universal y afirmativa por su cantidad, puede ser universal o particular. Es decir, que toma todo el conjunto del universo o toma solo una parte. Y por su cualidad puede ser afirmativa o negativa. Por lo tanto, hablamos que se dividen las proposiciones por cantidad y por cualidad. Cualidad y por cantidad. Toda proposición se divide así y se conforma de sujeto y predicado y el verbo que unifica. Existen 4 formas, A, E, I, O, 4 tipos. La universal afirmativa, por ejemplo, todo sujeto es predicado, todos los hombres son mortales. Universal negativa, ningún S es P, ningún hombre es mortal, S sujeto, P predicado. Particular afirmativa, algún S, algún sujeto es predicado, algún hombre es mortal. Y la O, particular negativa, algún sujeto no es predicado, algún hombre no es mortal. Todos estos son los ejemplos que podemos nosotros identificar dentro de los tipos que tienen las proposiciones. ¿Para qué nos sirven estos elementos? A, E, I, O.
para generar inferencias inmediatas. Y Aristóteles identificó que las inferencias inmediatas pueden darse de la verdad o la falsedad de algún argumento para llegar a conclusiones rápidas. Entonces vamos a identificar claramente estos elementos. Primero, por la cantidad, por la cualidad, tenemos diferentes tipos. La cualidad puede ser universal o particular. La cantidad puede ser, la cantidad puede ser universal. Cantidad universal y particular. La cualidad puede ser afirmativa o negativa. Ya, dentro de estas consideraciones, entonces, tenemos 4 tipos. A, E, I, O. ¿Cuáles de estas son afirmativas? Ya lo vieron en el gráfico. ¿Cuáles son afirmativas? A y I. La A y la I. Obviamente, las otras restantes son negativas. ¿Cuáles son universales? Afirmativa, afirmativa. Negativa. La A y la E. La A y la E. Por lo tanto, estas son particulares. ¿Qué significa que sea particular? ¿Y qué significa que sea universal? Yo tengo el concepto ser humano. Digo, todos los humanos son mortales. Significa que ninguno de los que pertenezcan al concepto ser humano van a dejar de ser mortales. Si yo digo, algún ser humano es bueno, no puedo determinar y no puedo concluir que todos sean buenos, porque solo estoy hablando de una parte del universo, del concepto, a lo que me refiero con particular y universal. Bien, dentro de estas consideraciones, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, como les decía, para generar inferencias inmediatas. Y existe lo que se llama el cuadro de oposición de Aristóteles. Los valores de verdad de estos juicios están relacionados entre sí y estas relaciones permiten realizar inferencias inmediatas. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Pero el cuadro funciona así. De una A una E me voy por que es contraria. Entonces, ¿ustedes qué van a anotar? Van a anotarle así para que sea mucho más sencillo. Lo voy a plantear este se llama cuadro de oposición de Aristóteles. Lo que ustedes vieron y ya les voy a volver a poner. Cuadro de oposición de las proposiciones de A, E, I, O. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Este es un cuadro de oposición, de donde si esta es verdadera, qué pasa cuando le cambio a E, qué pasa cuando le cambio a O, qué pasa cuando le cambio a I. Este es el cuadro. Primera consideración, de A a E. De A a E voy por contradicción. Perdón, de A a E voy por la contraria, por su contraria. De A a O por contradicción. Y así sucesivamente.
todo hombre es mortal, ningún hombre es mortal. Estoy negando la primera. Y así sucesivamente. Lo que deben copiar son lo que dice aquí. Contrarias, subcontrarias, alterna, subalterna, contradictoria, contradictoria. Así me muevo entre los elementos. Y esto se llama inferencia inmediata. Yo puedo tener el grado de verdad de una E sabiendo cuál es el grado de verdad de una A. Entre las proposiciones que existe contradicción, ya que éstas se excluyen mutuamente y no pueden ser verdaderas ni falsas a la vez. Si A es verdadera, las contrarias serán falsas. Y así sucesivamente. Ya vamos a ver en ejemplos propiamente dentro de estas consideraciones de lo que son la contradicción, estas contrarias, subcontrarias y demás elementos, para que quede poco más claro esta perspectiva. Lo importante es que ustedes comprendan que en la lógica de Aristóteles, los silogismos, los argumentos, lo que le permitía a Aristóteles este cuadro es llegar a inferencias inmediatas. Y funciona así. Si A es verdadera, E es falsa, I es verdadera y O es falsa. ¿Sí? No necesita Aristóteles revisar el argumento, no necesita llegar a identificar, a revisar lo que dice internamente. Simplemente, si una A es verdadera y yo le paso a E, la E será falsa. Y así sucesivamente. Como ustedes pueden observar aquí. Dice, si I es verdadera, aquí, algún hombre es mortal. Y quiero pasar a una A, es decir, a un universal. No puedo determinar el grado de verdad. ¿Por qué razón? Porque de un particular nunca se obtiene un universal. Yo puedo decir, por ejemplo, algunos ecuatorianos botan basura. ¿Puedo decir de eso que todos los ecuatorianos botan basura? No puedo determinar el grado de verdad de una particular a una universal. Y así funciona este cuadro de oposición. Nuevamente, regresamos. Todo hombre es mortal. Digo que es verdadero. Ningún hombre es mortal. Digo que es falso. Algún hombre es mortal. Digo que es verdadero. Y algún hombre no es mortal. Falso. Entonces yo puedo determinar los grados de verdad por este cuadro. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Inquietudes sobre esto? Las inferencias funcionan de esta manera. Por favor, tómenle una captura rápida de las inferencias. Por ejemplo, si yo les pongo todo humano es mortal, pase a determinar el grado de verdad. Si yo digo algún humano no es mortal, ustedes saben que es, si esta es verdadera, esta es falsa. Comenzando desde aquí y así sucesivamente, ¿sí? De ahí si yo voy de aquí a acá, ¿qué pasa? Si yo voy de aquí a acá, ¿qué pasa? De aquí a acá, ¿qué pasa? Y esto se llama inferencia inmediata. Es decir, saco el grado de verdad sin la necesidad de estar identificando. ¿Dónde se dan los casos complicados? En estos 3 elementos, en estos 4 elementos, que se plantean aquí, que quedan indeterminadas. De ahí el resto podemos determinar rápidamente el grado de verdad. Con eso concluimos esta perspectiva de lo que es propiamente la estructura de la argumentación en Aristóteles. Hemos visto que para Aristóteles los puntos relevantes son los conceptos, la jerarquía que tienen estos conceptos, a qué grupos pertenecen los conceptos
que la lógica debe cumplir por lo menos las 4 reglas lógicas, que son los principios o leyes lógicas, que ningún argumento puede estar en contra de estos principios, que los conceptos por sí mismos no dicen nada, solo la existencia del objeto, sino que la explicación de esos conceptos pueden tener juicios. Esos juicios pueden ser determinados por su cantidad o por su cualidad, si son afirmativas, negativas, si son universales o particulares, y dependiendo de eso, pertenecen a un tipo. Dentro de cada uno de estos tipos, para llegar a inferencias inmediatas, es decir, para llegar a juicios, a determinaciones rápidas, yo utilizo el cuadro de oposición, y este cuadro de oposición me puede determinar la verdad o la falsedad de una forma rápida. Esto a grandes rasgos para que tengan en cuenta los elementos. La siguiente clase vamos a trabajar ya directamente con silogismos, es decir, con argumentaciones que no solo son proposiciones, que no es solo el ser humano o Aristóteles es mortal, sino que con la unión de 2 proposiciones que llegan a conclusiones. Prácticamente estamos haciendo o realizando cada uno de los 3 componentes que corresponden al pensamiento: conceptos, juicio y posteriormente raciocinio. Conceptos que son las unidades básicas del conocimiento, el juicio que hemos visto aquí, verdad o falsedad de los argumentos, y el raciocinio, que ya son las conclusiones. Para que existan conclusiones deben existir por lo menos 2 premisas, 2 argumentos que sustenten a una conclusión. Dudas, preguntas, inquietudes, algo no queda claro. Algo no queda del todo claro. No se olviden, estamos viendo la argumentación lógica. Y este cuadro de oposición de Aristóteles, que sobre todo, ¿qué determina? El grado de verdad o falsedad de un argumento por medio de una inferencia inmediata. Sí. Todo ser humano es mortal. Yo digo, ningún ser humano es mortal. Si la primera es verdadera, necesariamente la siguiente será falsa. Así funciona. No se olviden identificar esto. Tomen nota de lo que les acabo de poner. ¿Cómo se llega? Contrarias, subalternas, contradictorias, que son las formas de pasar de tipos. Bien, con eso podemos cerrar la clase. Espero que quede claro.